de este tiempo y que todavía va a escribir sus principales capítulos de cara al 19 de julio. Tema no menor en medio de una cumbre, la de la OTAN, que intenta definir alguna política específica para un Medio Oriente que hoy está al rojo vivo, 8:32. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos.
8:36 allá en la mañana. Hola Romy, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo viene ese miércoles? Bueno, Paulino, buen día. Hoy salieron todos, Te digo que está el grupo vivo, una Panamericana con muchísimas demoras, desde la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hasta pasar el camino del Buen Aire, súper trabado, sumado a que se suma un choque en Panamericana justo antes de llegar a 202 en sentido a Capital Federal. Ahí la circulación está reducida y hay operativo de seguridad. Otro incidente en el camino del Buen Aire a la altura de la calle Cervantes en sentido hacia el norte, hacia Panamericana, está generando demoras. Súper trabada la autopista de Lepiani 25 de mayo, todo en sentido al centro, además de un choque en autopista Richeri a la altura de Villa Celina antes de bajar hacia General Paz para enlazar con de Lepiane. Todo eso al rojo vivo, muchísimas demoras. La General Paz con demoras desde Liniers, arrancan desde Mataderos, pasando por Liniers, Villa Devoto, Villa Urquiza, Saavedra, hasta llegar a Núñez. Toda la traza con importantes demoras, retrasos, te digo que alcanzan la hora, sumado a un choque que se está dando sobre la traza de General Paz antes de llegar a Avenida del Libertador en sentido a Lugones. Hay que pensar, Paulino, que es una semana corta esta, correcto, porque de los 5 días laborables, muchas personas van a trabajar 3, mañana es un feriado, y se espera también, bueno, para algunos sí, otros no, el feriado puente del viernes, entonces ha comprimido la semana, sumado al partido de ayer, que también redujo bastante la actividad. Entonces, te diría que más que bastante la redujo a la mínima expresión, realmente. Mirá, se frenó el país, dice un título de uno de los diarios. Argentina contra Egipto desplomó el consumo de energía eléctrica. Sí, 30%. Es lo que mostró cada mes. 30% cayó. O sea, las fábricas se pararon, los colegios dejaron de dictar clases. Hubo asueto en muchas provincias después de las 12 del mediodía en el norte argentino, en la Patagonia. Y a la tarde, ¿quién volvió? Nadie. Hoy están todos tratando de reponer lo que no hicieron. Sí. Claro. El tema es que hoy arranca el fin de semana largo, Romy. O sea que va a haber una media jornada intensa y después una segunda jornada de egresos. En caída. De egresos de la ciudad. Sí. Sí, en caída, tal cual lo estás diciendo, Juli. Bueno, sí, eso se nota. Ahora se ve todo este tránsito fuerte que va a ser duro hasta pasando el mediodía. Después del mediodía, cuando sea el regreso, la vuelta a casa, algunos van a empezar a salir hacia distintos puntos de la República Argentina. Capital Federal se caracteriza por mirar hacia la costa atlántica, otros se van hacia Entre Ríos, y después los movimientos que se dan en el sur, en la Patagonia, de una provincia a la otra, y en Córdoba, toda la zona de la Mesopotamia. Bueno, eso va a empezar más tarde. Es un fin de semana de 4 días para aprovechar. Lo que hay que tener en cuenta es que medio país ya están en vacaciones de invierno y la otra mitad le falta arrancar. El 17 empieza, el viernes 17, la mayoría. Capital, provincia de Buenos Aires. Hay colegios privados que empiezan este fin de semana. Claro. Que tienen un régimen distinto. Claro, correcto. Hay otros que tienen el Spring Break. Spring Break, sí. Break, que es en septiembre. Muy bien. Sí. Correcto. Claro, bueno, Romy, sos prioridad en cualquier novedad, obviamente, que tengas en la mañana. Nos vamos sumando con más datos. Los servicios de esta hora, trenes, subtes y premetro, a horario, Paulino. Bueno, es un dato, el dato, todo horario. Es una excepción, ganó Argentina, ¿te das cuenta? Un abrazo. Están funcionando. Chao. Hasta dentro de un ratito, 8:40. Bueno, Argentina está en cuartos. Es cierto, siguen las repercusiones acerca de este tema. Ya una asociación egipcia de fútbol que elevaba un reclamo formal ante FIFA para pedir que se investigue el desempeño entonces de François Letelier, el árbitro francés, junto a su equipo. Hani Abo Rida, que es el presidente de la Asociación de Fútbol de Egipto, solicitaba que la terna no vuelva entonces a arbitrar ningún compromiso que queda en esta Copa del Mundo, hablando de esas 3 situaciones. Uno, el penal sobre Tagliafico, que incluso árbitros egipcios que estuvieron en transmisiones dijeron la realidad es que sí fue penal, o sea, fue una falta clara sobre Tagliafico. Hubo pisotón sobre Leandro
Martínez para lo que tenía que ver con el contraataque que resultaba en ese golazo anulado por suerte a Egipto, y que la recuperación de Julián Álvarez para el tercer tanto de Argentina, bueno, no era falta, fue un contacto insuficiente, ¿no? Como para determinar que el gol se tenía entonces que anular. Hay muchos números acerca de lo que tiene que ver con este partido. Con el gol a Egipto, Messi es el primer jugador que marca en 6 partidos consecutivos de fase de eliminación directa en toda la Copa del Mundo. En 2022 le marcó a Australia, Holanda, Croacia, Francia, y ahora lo hace ante Cabo Verde y ante Egipto. ¿Les parece si lo escuchamos, el alivio que tenía? A ver, Dale. la palabra de Leonel. Ahí estamos. No, bueno, la verdad que felicidad por haber conseguido el pase, por cómo lo hicimos. Se había puesto dura con el 2-0 y bueno, muy emocionante poder darle vuelta otra vez. Volvemos a sufrir muchísimo, pero bueno, esto es el Mundial y todos los partidos se están dando de igual manera, muy igualado todo, así que nada, muy feliz. Sí, creo que fue un alivio para todos por cómo se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido y todavía no quedaba tiempo y bueno, lo pudimos dar vuelta y en los 90, la verdad que es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria, y nada, muy feliz, muy contento que la gente pueda seguir estando, pueda seguir disfrutando del pase, de lo que hacemos, y ojalá sigamos. Es el primer jugador en la historia de la Copa del Mundo en fallar también 2 penales en una edición. Recuerden lo que había pasado también frente a Austria. A partir de ese minuto 76 en la remontada, Messi tuvo el mayor número de toques. Hablamos de 27 toques y fue el único jugador en tener 2 disparos, es decir, múltiples disparos, de tener muchas opciones creadas. Hablamos de 2, también 2 regates y sobre todo toques en el área contraria. Otra de las grandes figuras de este partido fue Leo Paredes. Fue el jugador clave realmente en la mitad de la cancha. Hablábamos con Juli, distribución, las recuperaciones, el buen pie también para colocar varios balones al espacio, y animarse a rematar de larga distancia, de media distancia, cuando Argentina no encontraba la vía con esos toques en corto y demás. La palabra también de Leo Paredes después del partido. Dale. Fue una de las últimas, pero como te digo, son momentos, uno trata de ayudar en lo que le toque. Es importante que pasamos, creo que habíamos hecho un gran partido, nos lastimaron 2 veces donde quizás mejor nos sentíamos. Para contarles a ustedes un datito cortito. La pelota que corta Paredes sobre el final es épica, porque era un contraataque letal que podía terminar para tremenda. Egipto en un desequilibrio adicional. El gol del Cuti se da al minuto 79. En el 78, Argentina tenía un 0.6% de probabilidad de vencer a Egipto. No. Pon el tuit de Santiago Caputo que te acabo de mandar, hablando de estas cosas. Parece que está en línea, Paula, con Santiago Caputo. Santiago Caputo es efectivamente uno de los hombres que construye la narrativa dentro del gobierno. Y ayer posteó una cosa que llamó mucho la atención, puertas adentro en la interna, y hoy acaba de postear sobre esto que dice muy bien Paula. Dice, básicamente, Santiago Caputo, uno podría afirmar que la probabilidad de dar vuelta al partido en el minuto 79 era aproximadamente 0,16%. Las fuerzas del cielo operan de manera misteriosa. Y ayer Santiago Caputo postea, mirando a la interna probablemente, parece que le grité los goles a todo el mundo en Rosada antes. La historia de mi vida. Como diciendo, yo les anticipo siempre las cosas. Mirá vos. Interesante. Sí, es evidente que nos diga el resultado del sábado. Así no sufro. Santiago, por favor. Yo creo que está pensando en lo que todo el mundo piensa, no se puede decir, esa nulo No mufa. lo digas, no lo digas. No. Acá el tema es, 40 años después, si es Inglaterra o no, es el partido de la épica, es lo que todos van a buscar, es lo que todos van a querer, por toda la simbología que eso explica y expresa. Y eso lo sabremos el sábado. Sí. Yo ya le escribí al médico, necesito clonazepam. 10 de Parece la noche. que le grité los goles a todo el mundo en Rosada antes. La historia de mi vida. Santiago Caputo. Está Marcelo Elizondo ya conectado. Después hablamos del tema de soja y trigo. Justamente se lo podemos preguntar a él. Bueno, porque ¿qué es lo que pasó exactamente? Acaba de votarse en el Parlamento Europeo
un rechazo a los cambios propuestos por la Comunidad Europea, esto seguramente lo sabe él, en el reglamento 807 que ponía la soja como alto riesgo de cambio indirecto en el uso del suelo. Esto era no aceptar soja argentina con un montón de condicionantes. Aparentemente, como se rechaza esta votación parlamentaria en la Unión Europea, ahora Argentina puede exportar soja. Entre otras cosas que estaban vedadas. Está Marcelo Elizondo, que es especialista en negocios internacionales, es economista y es una persona de las que más conoce el intercambio comercial en el mundo. Marcelo, un placer, un gusto. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan. ¿Cómo estás? Buena mañana. Buen día, Julieta, Paulino. Muchas gracias igualmente. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Bueno, en principio, respecto a lo que decía Julieta, entiendo que es efectivamente que la Unión Europea acepta sin más el acuerdo Unión Europea-Mercosur, entonces. Bueno, es una aceptación del acuerdo y es una decisión tomada en términos sanitarios. Claro. Efectivamente, como contaba Julieta, en la Unión Europea había habido una decisión administrativa que afectaba el acceso de soja y de productos derivados de la soja, claro, como el biocombustible, a la Unión Europea, porque se interpretaba que la soja indirectamente afecta a la forestación o contribuye a la desforestación. La Argentina había incorporado una buena cantidad de argumentos mostrando que la soja argentina no avanza en contra de la forestación. Afortunadamente acá hay una decisión en contra de aquella restricción original y que permite otra vez no solamente el acceso de soja, sino de derivados de la soja, como aceites o harinas o biocombustible. Excelente. Ahora, ¿cómo ves el panorama de cara al funcionamiento del acuerdo bilateral entre bloques, Marcelo? Porque es algo que en algún punto se inició, nosotros colocamos productos de economías regionales que ya cumplimos con el cupo, pero hay otras cosas que todavía están demoradas. El acuerdo tiene distintos componentes. Por un lado, en sí mismo el acuerdo requiere todavía en Europa alguna decisión judicial que está en espera. El Parlamento Europeo consultó a la justicia europea sobre si el mecanismo de aprobación era válido. Esa decisión de la justicia europea todavía no está tomada. Más allá de la información, en términos de opinión, yo he consultado con autoridades europeas y me han dicho que este paso es común, que ha ocurrido en ocasiones anteriores de otro tipo de acuerdos que ha firmado la Unión Europea y que en general la justicia no afecta el proceso de aprobación con decisiones contrarias. Ahora, por otro lado, el pacto en sí que está vigente para los europeos en términos provisionales, por lo que dije antes, tiene algunas disposiciones que se ponen en marcha inmediatamente, algunas reducciones de aranceles, lo que mencionabas hace un rato, por ejemplo, la miel, que la Argentina ya ha abastecido a Europa a través de una venta desde la provincia de Entre Ríos. O los huevos, acordate que los huevos. Sí. Exactamente, y con muchas probabilidades de crecimiento en otros rubros, la carne, por ejemplo, porque se ha ampliado el cupo. Pero hay otro tipo de medidas que surgen del acuerdo que van a tener que ser implementadas de aquí en adelante, en el futuro. Hay adaptaciones, hay correcciones, hay incorporación en el derecho interno que tiene que todavía ser aprobado, por lo que este acuerdo va a ir avanzando en su maduración en distintos planos. Por lo pronto, la cuestión arancelaria también tiene distintos procesos. Hay algunos aranceles que bajaron rápidamente, otros que ya el mismo acuerdo prevé que van a ir bajando con plazos que deben ser cumplidos. La Unión Europea baja los aranceles más rápido, nosotros bajamos los aranceles un poco más lento, en algunos rubros con plazos muy generosos, hasta 15 años, por ejemplo, el sector automotriz. O sea que el mismo pacto prevé que hay procesos que hay que ir esperando y decisiones que tienen que ir madurando en la medida en que pasa el tiempo. Bien, y otra pregunta que me queda pendiente es, ¿cómo estás viendo este evento que ocurrió durante la madrugada entre Irán y Estados Unidos, teniendo en cuenta que el estrecho de Hormuz estaba de alguna manera reabriéndose con algo de más de flujo, y ahora aparentemente este bombardeo de Estados Unidos a Irán vuelve a complicar ese traspaso de los buques, sobre todo de carga de energía? Sí, además el presidente de Estados Unidos ha dicho expresamente que termina la negociación con Irán y que interrumpe el cese del fuego, lo cual, en primer lugar, desde el punto de vista de la conflagración,
es una muy mala noticia, pero desde el punto de vista económico seguramente irá generando un poco más de ruido en los mercados vinculados al petróleo, los combustibles, los carburantes. El petróleo había bajado bastante a niveles de $70, desde niveles de más de 110. Todavía no ha reaccionado hoy. Me parece que los mercados todavía están esperando que la negociación continúe, pero está muy compleja la negociación. La verdad es que hay mucho desacuerdo. Me parece que ha habido mucha voluntad de parte del presidente de Estados Unidos por negociar, pero ha habido mucha diferencia en los puntos a ser acordados. Uno de esos puntos de diferencia es que la suerte del estrecho de Hormuz. Irán pretende seguir manejando el flujo de buques por el estrecho de Hormuz, diciendo que corresponde a la soberanía iraní. Estados Unidos no lo admite, por lo que lo más probable es que esto dure, que vaya para largo. Y si es así, y si además, como pasó anoche, tenemos acontecimientos militares, bombardeos y afecciones desde el punto de vista de la seguridad, probablemente el petróleo vuelva a subir. No quiero tratar con ellos nunca más, son escoria. Esto dijo Trump. Por supuesto que esta tarde puede decir son los mejores del mundo. Así es Trump. Exacto. Dijo 3 veces que iba a eliminar de la faz de la tierra una civilización, hablando de Irán. Nunca ocurrió. Yo lo que creo es que Trump entró en una guerra prestado, nunca tuvo salida, y el acuerdo que estaba a punto de firmar era más benévolo que el del 2015 firmado por Obama. Entonces la situación puertas adentro de Estados Unidos a Trump se le había complicado mucho. Y Israel no aceptaba las condiciones de no atacar a Hezbollah en el Líbano, que era una condición que había puesto Irán. Y entonces todo es muy complejo, digamos. Me parece que entró a un circuito donde nadie lo llamó, curiosamente. Y creo que es el principal eslabón o el más cuestionable de la política exterior de Trump, más allá de todo lo que ha hecho en términos arancelarios, que uno podría encontrar alguna justificación en esta idea de volver a ser grande América otra vez, básicamente teniendo más empresas, produciendo más, generando más empleo, cerrando un poco la economía y cuidando el interés norteamericano en términos estratégicos. Yo no sé si compartís algo de todo esto, pero es mucho de lo que vengo escuchando, Marcelo, en los últimos meses, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, Paulino. El presidente Trump ha tenido una política exterior, en primer lugar, de lesión a los vínculos con los aliados tradicionales. Correcto. En segundo lugar, de no respeto por las normas internacionales, y en tercer lugar, de decisiones apresuradas y que no han sido beneficiosas para los Estados Unidos, como en el caso del conflicto en Irán. Yo creo que hubo una previsión de que el conflicto iba a generar resultados favorables a los Estados Unidos más rápido, y eso no ocurrió. Y hoy está en una encrucijada. Tiene elecciones parlamentarias el presidente Trump en noviembre. Los índices de aprobación son bajos. La guerra en Irán le genera más problemas políticos. Y bueno, allí está. La verdad es que la política exterior de Estados Unidos es una política exterior confrontativa. Pongamos como ejemplo incluso esta discusión que hay por estos días sobre la permanencia de Estados Unidos en la OTAN. Hay un riesgo de que Estados Unidos abandone la OTAN. Está criticando mucho a muchos países europeos aliados de Estados Unidos en la OTAN. Es una política confrontativa de no alimento en los vínculos con los aliados tradicionales, y eso también genera inestabilidad en las relaciones de la primera potencia mundial con el resto del planeta. Sí, de hecho hoy pidió suspender las relaciones comerciales con España, por ejemplo, y ni siquiera visitar España, que tiene en el turismo casi un 18% de su Producto Bruto y que tiene más de 120 millones de turistas todos los años. Y España ha hecho efectivamente de eso un culto. Marcelo, no te queremos desaprovechar, y la última pregunta es sobre lo doméstico, sobre lo nuestro. Este récord que estamos viendo en la balanza comercial, ¿es previsible contemplarlo para el transcurso de lo que resta del año? Es decir, ¿un segundo semestre tan importante como el primero? Vamos a seguir teniendo balanza comercial favorable. Hay algunos componentes que explican ese número muy generoso que todavía no están claros. Por ejemplo, el precio de la energía. Nosotros somos exportadores de petróleo y dependerá de lo que ocurre en el estrecho de Hormuz, si el precio sube, baja o se mantiene en los niveles actuales. Pero en líneas generales, Paulino, la previsión es que las exportaciones argentinas este año van a estar muy cerca del récord histórico, probablemente logren el récord histórico de cerca de 100.000 millones de dólares, con importaciones de unos 80.000, un poco menos, por lo que vamos a tener un superávit comercial de unos 20.000 millones de dólares. Algunos indican que mayor todavía, porque hay muy buena performance en las
exportación de agroproductos, porque más allá del precio está creciendo mucho la energía, porque además incluso muchas manufacturas de origen industrial están evolucionando, allí hay un componente de los procesados que están influyendo, por lo que es esperable que en el segundo semestre, aún sin tener el apoyo de la cosecha gruesa que se liquida en el primer semestre, sigamos teniendo números muy favorables en términos de exportaciones y de superávit comercial. Marcelo, enorme abrazo, un verdadero gusto, un placer, como siempre. Buena mañana. Gracias igualmente a ambos, saludos. Un abrazo, Marcelo Elizondo, allí con nosotros, Julio. Un crack. Sí, un tipo que además es muy didáctico, explica muy bien. Un verdadero gusto que nos dimos en la mañana, a propósito de algo distinto a lo que todo el mundo habla. La Argentina, el pase a los cuartos de final, lo que se viene frente a Suiza el próximo viernes, el próximo sábado a las 10 de la noche. Tú estás en Kansas, ¿no es cierto? Vuelve a Argentina. Sí, vuelve a Kansas. ¿Con refrigeración? Sí. Es lo único que me importa. No, Kansas no tenía refrigeración. Ay, no. Pero es a las 10 de la noche. Pero es a las 10 de la noche. Sí, chicos, igual hace 30 grados. Horario. Eran 8 de la noche allá, ¿no? Eran 2 horas menos en Kansas. Sí, puede ser. Sí. Horario más amigable, digamos, en todo caso. Para la temperatura. Para la temperatura, claro, está son muy las bien. En 6:58, sí, son horas. En este momento, el petróleo está cotizando $78 el barril, subiendo casi 3% respecto de la madrugada. A las 4 de la mañana estaba cerca de los $74. Ahora está en 78, ayer llegó a tocar los $71. Con lo cual, efectivamente, está subiendo 5 o 6% en 2 días entre ayer y hoy, y es la tensión que está marcando a fuego la agenda internacional a esta hora, 8:57. Now. Qué locura esta hinchada. Dejan todo, menos alentar. Los hinchas llenan de energía a los jugadores. Los jugadores llenan de energía a los hinchas. YPF, Energía Argentina. Goles hay de todo tipo, de jugada, de tiro libre, de penal y formas de festejarlos también. Hay goles que se cantan, que se lloran, que se gritan solo frente a la tele y goles que se gritan cara a cara. Por suerte, Redoxon Triple Acción con vitamina C, D y Zinc ayuda a reforzar tus defensas. Pase lo que pase, Redoxon. Suplementa dietas insuficientes, consulte a su médico y o farmacéutico. Ahora vivís el Mundial en tu nueva radio. Now, junto a Juan Pablo Varsky y Mariano Almada, en vivo desde Estados Unidos, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. La batería es William. Mi batería es William. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel Marcusi, ¿cómo viene este miércoles? Que entiendo está con algunas complicaciones en la zona de la Patagonia por las intensas lluvias, las nevadas, lo que habías marcado bien tempranito. De hecho, se han suspendido las clases por la mañana de manera preventiva en Bariloche, Dinahuapi, Villa Yanquín, El Bolsón, Mallín Ahogado y El Manso. ¿Qué está pasando a esta hora en la Patagonia y qué nos depara en la ciudad de Buenos Aires? Que tenemos, me parece, una temperatura bastante más amigable y cálida de la que hemos venido registrando. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Paulino? Muy buenos días. Sí, en Patagonia, bueno, se mantiene todo lo que es esta zona que vos mencionabas, todo lo que es la zona cordillerana de Neuquén, especialmente centro-sur de Neuquén, oeste de Río Negro y noroeste de Chubut, con alerta naranja. Ayer había tenido alerta rojo, era para la madrugada eso, porque las precipitaciones son intensas. Por ahora lluvia principalmente en la parte baja, nieve en la parte más alta, pero de a poco van bajando las temperaturas y en la tarde se espera que estas lluvias se transformen también gran parte en nieve. Así que seguramente va a haber muchas complicaciones. Y la alerta no solo para la zona cordillerana, sino también para gran parte de la meseta, de todo lo que es centro-oeste de Río Negro, tenemos que decir, y también gran parte de la meseta de Chubut van a tener nevadas importantes durante esta jornada. Por eso seguramente las rutas se van a complicar bastante hoy. Mañana va a haber un impas, mejoran las condiciones y el viernes volvemos a tener nevadas en la zona. Así que, bueno, bienvenida a la nieve, pero bueno, entre todas estas complicaciones
que seguramente vamos a tener. En tanto, en Buenos Aires, bueno, hoy es un regalo, porque vamos a tener con viento del noroeste, siempre las temperaturas trepan un poco más, por eso hoy la máxima va a estar ahí cerquita de los 20, vamos a ver si tocamos los 20, pero va a estar ahí. Ya arrancamos mucho mejor, ya con unos 9, 10 de mínima y la máxima en torno a los 20. Hoy es el pico, mañana la máxima rondará unos 18 y después hacia el fin de semana largo seguiremos con temperaturas sensiblemente menores, máximas en torno a los 13, 14 grados. E incluso puede haber alguna precipitación el día sábado hacia la noche. Eso también se extiende a la costa atlántica bonaerense. Escuchaba que muchos van a escaparse seguramente. Bueno, va a estar fresco, 12, 13 de máxima para Pinamar, para Mar del Plata. Y la chance de alguna precipitación el sábado, sobre todo hacia la noche. Bueno, impecable, Ezequiel. Gran recorrido, Buen miércoles, nos reencontramos. Cualquier novedad, sos prioridad. ¿La temperatura máxima dónde está a esta hora? En este momento en San Luis, 12 grados es la máxima. La más bajita en el Calafate, sensación térmica de casi 10 bajo cero. Está ordenado el ranking. Abrazo enorme. Todo está ordenado y hasta el corazón en su respectivo lugar después de ayer. Sí, tal cual. Gran miércoles por delante. 9:02. Desde Buenos Aires. Now 97.9. Invierno 2026. Actualidad. Más música pensada para vos. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos decir que no pase por lo de la selección, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos editorializar que no sea hablar de lo que la selección genera, gestó, hace en torno y alrededor suyo? Con alma y corazón de campeón, titulaba Popular esta mañana, hablando de la remontada faraónica de la escaloneta. Quiero hablar ya no solo de Messi, sino del equipo. Primero que hay un equipo que está formado con técnicos que viven el fútbol de una manera muy particular. Fue muy desafiante para Scaloni todo el ciclo, pero se ha convertido en el técnico más exitoso de la historia del fútbol argentino, en materia de selección. Pero está acompañado por gigantes, pequeños grandes gigantes, que acompañan y muy bien, desde Pablo Aimar, pasando por el Ratón Ayala, Walter Samuel, todo un cuerpo técnico que ha hecho una arquitectura, un diseño en torno a la selección muy particular, que ha tenido en su desarrollo enormes descubrimientos, gratísimos descubrimientos. Desde el Dibu Martínez como arquero, pasando por Medina en este Mundial, o Thiago Almada, que se han convertido en revelaciones, jugadores propios del ciclo Scaloni. Scaloni es un ordenador de piezas. Es una persona que construye un equipo. Y los técnicos tienen que armar ese rompecabezas que le proponen los jugadores. Sacar lo mejor de cada uno. Y creo que Scaloni lo grafica en buena medida. Un tipo humilde, un tipo que tiene el llanto a flor de piel, que efectivamente tiene siempre los pies sobre la tierra. Ha demostrado además una humildad no necesariamente habitual en el marco del éxito que cobija la propia trayectoria de Scaloni, que fue muy cuestionado en el arranque, porque era un técnico sin experiencia, porque no había dirigido con anterioridad, por un montón de cosas, como ya ustedes conocen. No arrancó con el pie derecho, pero conformó un equipo en torno a un grupo humano, primero y fundamentalmente un grupo humano, un grupo de personas que sepa dónde quería ir, que sepa qué quería jugar y qué quería hacer. Y el resultado está, después viene el fútbol, las circunstancias, la cuota de fortuna indispensable para que la pelota entre o para que el rival que te toque sea un poco más benévolo que el que te podría haber tocado. Esta imagen que ustedes están viendo en YouTube, los que nos siguen allí, o en el canal 85 de Flow, que es la de ese Messi vitoreado, elevado por todos sus compañeros, suspendido en el aire, feliz, con llanto. El Messi que se repone a errar un penal, pateó 8 en mundiales, erró 4, demuestra que es humano. Es la imagen de un país que se suspendió ayer por un instante de todos y cada uno de sus problemas, de sus vivencias, que quedó despojado de sus asimetrías y se unificó en la algarabía. Y eso es extraordinario.
Eso es extraordinario. Hay un editorial de Thierry Henry que vale la pena remarcar hoy, y también una definición de Salah, a diferencia del técnico de Egipto. Mourinho le dice al técnico de Egipto, cuidado, porque si vos vas ganando 2-0 y perdés el partido en los últimos 15 minutos, probablemente tengas más que mirar hacia adentro de por qué no pudiste sostener el resultado que apuntar a un árbitro. En medio de la polémica, digamos, el pedido de Egipto que ha hecho formal para que la terna arbitral no dirija más. Salah, otro crack, capitán, un distinto, dijo, hay un tipo llamado Messi que puede desequilibrar el partido en cualquier momento y ganar el partido solo. Está muy por encima de los demás futbolistas. Me rindo a sus pies. Haaland, dijo, el mejor de todos los tiempos. Haaland. Y Thierry Henry, en un editorial que vale la pena, por cada una de sus palabras, revisarlo, dice lo siguiente, no quiero aburrirlos, pero quiero leérselos. Permítanmelo. Primero que nada, mírenlo, decía Thierry Henry ayer. Mírenlo llorar y lo que significa, cuánto significa para él y su equipo. Pero antes que nada, nos recuerda que es humano, porque erró algunos penales, 4 de 8, y luego nos vuelve a recordar que no es humano. Jugué con él y lo que pasa con Leo es que a veces no hay que despertar a la bestia. Eso es lo que pasa, y lo he visto de cerca en los entrenamientos. A propósito, algo de esto dijo incluso el arquero figura de Egipto que le atajó el penal. A Leo Messi dice, hubiera preferido no atajárselo porque desperté en algo en él que es imposible de parar. Una vez estábamos entrenando, cuenta Thierry Henry, y le hicieron una falta. El entrenador no la cobró y Leo se quejó. El entrenador le dijo, deja de quejarte, eso puede pasar en un partido. Ahí lo miré y le cambió el chip. Va, busca esa pelota, y yo estuve ahí, fui testigo, y mete 3 goles seguidos anotando de inmediato. Te roba la pelota y mete un gol, te roba la pelota y de nuevo. Y mete otro gol. Te roba la pelota otra vez y mete otro gol. Se dio vuelta y dijo, Messi, en aquel entonces, la próxima vez cobra falta. Al técnico. Y todos dijimos, sí, la próxima cobra falta. Porque es simplemente imparable. Cuando se pone en ese estado de ánimo es muy difícil pararlo. No le gusta perder, no lo dice Thierry Henry. Lo decimos nosotros. Lo repite Juan Pablo Varsky aquí en esta casa cada día al aire. Cuando su equipo lo necesita, él eleva su nivel de juego. Este es un tipo que jugó 120 minutos el otro día. Eleva su nivel, empezó a agarrar la pelota y a gambetear a casi todos por intentar cambiar el partido. ¡Wow! Dijo Thierry Henry. Mirándolo me acordaba de cuando jugaba con él. A veces, y no me da vergüenza decirlo, metía algunos goles y yo, estando dentro de la cancha, me tomaba un momento, 1 o 2 segundos y me quedaba ¡wow! Y me daba cuenta de que estaba jugando y tenía que volver al partido. No me pasa seguido, pero él es único en su clase. Tuve la oportunidad de jugar con él durante 3 años. ¡Wow! El wow es de Thierry Henry ayer. Esto es cosa de Hollywood, cierra. Es casi como que si armás un guión de eso, pensás, es una película que nunca pasaría en la vida real. Tipo, dale, el director se pasó de la raya con esa. ¿Saben? Pero Messi escribe historia con sus pies. Me pareció formidable. ¿Qué más podemos decir? Que sea lo mejor. 8 goles, goleador absoluto hasta acá, el máximo goleador en toda la historia de los mundiales. Un distinto que a los 39 años demuestra que la prolongación de la vida, cuando se la cuida, cuando se la honra, cuando se lo hace con respeto, profesionalismo e integridad, cuando se cobija en el afecto genuino de los suyos, de la familia, de sus hijos, da resultado. Hace a un jugador. Marca la diferencia. El talento es el inicio. El sacrificio, el cuidarse, la conducta, lo que hizo, dejó de hacer, cómo llevó estos largos 20 y pico de años de profesional, es lo que hacen de este Messi a este Messi. Nosotros felices, 9:10.
9. Invierno 2026. Actualidad, más música pensada para vos. Bueno, ya a las 9:14 en la República Argentina. Entre tantos temas que finalmente vamos a hablar en un ratito, cuidado con el tema de los colectivos, porque ayer se cayó la paritaria, no hubo acuerdo con los empresarios, así que podría haber conflictos, paros en el servicio interurbano de colectivos de ¿Después pasajeros. del fin de semana largo? Efectivamente, porque no están cumpliendo con la idea de los aumentos salariales. Bueno, desde el lunes, además próximo, el pasaje de colectivo y metro tranvía va a aumentar en Mendoza 20%. Pasa de 1.400 a 1.680 pesos. Todo esto en Mendoza, insisto. Y después estamos a flor de pie con las paritarias docentes. 7% es lo que propuso Kicillof en la provincia de Buenos Aires, lo amplió ayer incluso la oferta a los estatales, más allá de los docentes, 5% en julio, 2% en agosto. Los gremios quedaron en responder, es probable que acepten. En Entre Ríos el gobierno ofertó 6% en 2 tramos. Los gremios no quedaron satisfechos, vuelven a reunirse hoy a las 6 de la tarde. Recuerden que el jueves pasado hubo un paro muy importante de ACNAR, que es el gremio mayoritario. 3% en julio, 3% en septiembre, no en agosto. Claro. O sea, un 6 en 3 meses. Y en Jujuy ofertaron 4% en 2 tramos, 2% en julio, 2% en agosto. También lo rechazaron. Por lo tanto, Jujuy, Entre Ríos, complicadas las paritarias, hoy hay nuevas reuniones. En Buenos Aires quedaron en responder los gremios, el aumento en Buenos Aires es el 5% en julio para recomponer parte de lo perdido, 2% adicional en agosto. Es el aumento más alto, 7% en 2 meses. Bueno, ¿a qué hora juega Argentina-Suiza y qué perspectiva tenemos, Paula, de cara a los cuartos de final? 10 de la noche entonces del sábado, Argentina frente a Suiza. Es el segundo partido de ese turno porque a las 6 de la tarde se tiene Noruega frente a Inglaterra. Ya hay un antecedente porque son 2 selecciones que ya se habían enfrentado, 4 victorias entonces en lo que tenía que ver con o a favor de Argentina, 2 derrotas y un empate en lo que han sido 7 partidos en los que se han encontrado. Y recuerden ustedes que en Brasil de 2014 está quizás el que más se tiene en la memoria, partido de Argentina frente a Suiza, gol de Ángel Di María al minuto 118, ese 1-0 después de una asistencia justamente de Leo Messi. En Inglaterra en el 66 también se habían cruzado, una Suiza que llega nuevamente a esta instancia de los cuartos de final después de 72 años. Ricardo Rodríguez, jugador que estuvo en la temporada pasada del fútbol español en el Real Betis, habló acerca de la selección argentina, es hombre de Suiza y habló acerca de su rival para el fin de semana. Un partido muy intenso, creo que podían ganar los dos, creo que la suerte estaba un poquito de nuestra parte, era un partido muy muy intenso, lo hicieron muy bien, pero creo que también nosotros competimos muy muy bien, al final de penaltis siempre hay un perdedor, un ganador y ganamos nosotros. Argentina un equipazo, jugadores muy fuertes, buen entrenador, sabemos cómo juegan, no puedo decir nada más porque es un buen equipo.
Es un equipo que complicó a selecciones europeas recientemente en eliminatorias, en Nations. Vamos a ver cómo llega para este partido. Tuvo gol, es cierto, en una fase de grupos en la que se enfrentó a Qatar, a Bosnia, a Canadá. Le ganó a Argelia también 2-0 y con una muy buena presencia y muy buena performance de parte de Kobel, de su arquero, que ayer cerró algunas chances de gol de Colombia, poco la verdad en lo que tenía que ver con los 120 minutos, y atajó un penal, el remate de Juan Camilo El Cucho Hernández ya en esa tanda. Tanda de penales que por otra parte le fue esquiva a Colombia pese a que empezó con una luz de ventaja. Y sin embargo no pudo definir. ¿Vos crees que Colombia jugó mal? Erró Davinson Sánchez, sí. Es el primero que erra, que ahí está un poco el tema del orden de los pateadores, porque Luis Díaz fue a patear el quinto penal. El primero lo patea Juan Fernando Quintero, lo convierte. El segundo para Colombia lo patea un central, que es Davinson Sánchez. Creo yo que es muy difícil que un defensor, a menos que sea Cachete Montiel, que es un especialista realmente, bueno, vaya a patear. Para mí lo tenía que haber pateado quizás Lucho. Lo erra Davinson, luego se le da una posibilidad a Colombia porque Akanji también erra su penal, y cuando va a patear el Cucho, el hombre del Betis, bueno, ahí Kobel le ataja el penal. ¿Crees que no jugó bien Colombia? No, Colombia no jugó bien. No planteó bien el partido. Fueron dos selecciones que se cuidaron mucho y Colombia siento que tenía que haber arriesgado un poco más, no lo hizo, no se vio sobre todo ese buen planteamiento que había tenido ante Portugal, que saca figura Diogo Costa, no se vio acá, y se vio un equipo también cansado. Temeroso, realmente. Además. Sí, probablemente. Sí, cansado, como que no sentían que se estaban quedando fuera del Mundial. No afloró en ellos lo que afloró en los argentinos. Esa rebeldía natural. Sí, total. Está bien. Acaba de confirmar alguien que conoce el expediente judicial muy de cerca en la causa sobre Adorni, que la dueña de la casa que alquila la mamá de Adorni, recuerden que se fue una casa alquilada en Berazategui, por el temor y por la seguridad, declaró ante la justicia que el hermano Francisco, que también está imputado y que, recuerden, le pidieron la indagatoria, el juez por ahora no lo convoca, ordenó nuevas medidas de prueba, pero el fiscal Marijuana había pedido la indagatoria de Francisco Adorni, que hizo 2 rectificatorias de su propia declaración jurada, es decir, presentó 3 declaraciones juradas en 30 días, después de que lo imputaron hizo una rectificación, y a los 10 días hizo otra segunda rectificación porque el blanco no le cerraba. Bueno, fue el hermano Francisco Adorni el que llevó $12.000 en mano para pagar el contrato por anticipado de todo el año de la casa en la que vive la madre de Adorni, que está en el barrio Cerrado, Fincas de Iraola 2, ubicado en el partido de Berazategui. Tenían tanto efectivo que hubo una cancelación, insisto, anticipada del primer año. Esto es la testigo, la que alquila la propiedad, lo dijo ante el requerimiento del fiscal para ahondar sobre los gastos y demás de la familia Adorni, que sigue teniendo custodia en Indio Cuá, pagada por todos. 9:21. Información clara para un mundo dinámico. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Está Cristian Buteler, que es analista financiero, con él queríamos conversar también un ratito esta mañana. Cristian, un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Buena mañana, Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, te saludan, ¿cómo andás? Hola, Cristian. Me parece que lo perdimos. Me dice el equipo de producción que estás muteado. Hola. Hola, sí. Acá estoy. Sí, disculpen. Gracias por llamar y buena mañana para todos. Hermosa mañana, ¿no? Sí. Un poco sufrida, porque después te cuesta, ¿viste? Después te cuesta bajar, dormir, o sea, claro. ¿Cómo se trabaja hacer un poco. Claro, ¿viste? Si la próxima vez lo podemos hacer un poquito menos de sufrimiento, también lo vamos a agradecer. Tal cual. Sí, definitivamente. Cristian, antes de meternos de lleno en lo que está pasando en el plano económico, la reforma de la Carta Orgánica, todas cuestiones que seguramente vamos a ahondar, ¿hay una perspectiva de que el consumo repunte finalmente en lo que queda del año, a propósito de que por ahora viene frío y es lo que está incluso impactando de lleno en la recaudación, con menos giros a las provincias, con un gobierno que tuvo que cerrar el grifo de los ATN en mayo y junio, y con un superávit fiscal que
básicamente está sostenido cada vez más en alguna ingeniería contable, como por caso el billón de pesos que no le giró a la ciudad de Buenos Aires? Mira, la verdad que es la pata floja, ¿no? del plan económico, el consumo interno, ¿no? Porque cuando vos medís consumo en línea general, el gobierno te dice que el consumo está en máximo. Pero claro, el consumo está en máximo y cuando entras adentro de ese consumo en máximo y querés ver, sí, está en máximo lo que es el consumo en servicios públicos, claro, el agregado, porque digamos, la suba de tarifas, porque el consumo exterior también se contabiliza y ese consumo también viene dando bien. Imagínate ahora con el Mundial, este mes va a ser un mes de alto consumo en el exterior y demás, pero lo que es en la economía interna, ese consumo la verdad que no se ve reflejado y vos ves como consecuencia lo que marcabas vos, ¿no? Baja en la recaudación, bajan impuestos que están asociados al consumo, como el IVA, como el impuesto al cheque y demás, donde vos ves que hay una caída en términos reales, y no se ve una política que vaya a fortalecer eso. Además de eso, vos seguís viendo caída de empleo formal, ¿no? Que generalmente son los empleos que mejor remunerados están, y que eso también te termina impactando en el consumo, por más que parte de esa caída de empleo formal se compense con empleo informal que precisamente son de menores ingresos, ¿no? Entonces la masa total salarial o de ingresos que se dedica al consumo termina afectado. Y no vemos que, más allá de una baja en la inflación, ¿sí? Que vos ves una desaceleración inflacionaria, no vemos que ese consumo mejore porque, digamos, las paritarias también vienen bastante rezagadas. Y por otra parte, lo que también tenemos que ver es el ingreso disponible, ¿no? Porque incluso a veces, si vos le podés ganar a la inflación en tu ingreso, si dentro de tu propia canasta de consumo, ¿no? De bienes y servicios, los aumentos que vos recibís son más grandes que la canasta que muestra el INDEC, te termina igualmente quedando un ingreso disponible menor, una menor masa de dinero para ese consumo que hoy vemos tan reducido. Bien, ¿cómo ves ese escenario para adelante, teniendo en cuenta que abril, índice de salarios del INDEC, no RIPTE, te dio positivo por primera vez después de mucho tiempo? Claro, es lo que digo a mí. A ver, yo creo que lo que tenemos que seguir, a mí me parece que lo más importante es el RIPTE, ¿sí? El RIPTE, tenés que seguir todo lo que es el ingreso registrado. ¿Por qué? Primero porque en la evaluación de ingresos, de salarios que hace el INDEC, maneja informales con 5 meses de atraso. O sea, cuando vos ves lo que ha sucedido en los ingresos informales, pasó hace 5 meses. Y lo mezclás con lo que pasó hace 2 meses de los ingresos formales. Entonces, la verdad que el resultado es poco representativo de lo que realmente pasó en ese mes, ¿no? Eso está bien, pero podemos tomar solamente el dato de formales registrados. Claro, exacto. Yo creo que tenés que tomar el dato de formales registrados sumado, digamos, a la cantidad de empleos, ¿no? O sea, la masa salarial se compone de cantidad, ¿sí? Por salario. Entonces, yo no solamente tengo que ver o sea, que suban los salarios, sino que qué es lo que pasa con la cantidad de salarios, ¿no? Porque si yo sigo teniendo caída de empleo formal, bueno, esa suma, esa multiplicación P por Q me termina dando incluso menor, por más que le estés ganando a la inflación. Y después la otra parte que te decía, ¿no? El tema del ingreso disponible. ¿Por qué? Y porque vos tenés, por ejemplo, el transporte cada vez pesa más dentro de la canasta de un trabajador, ¿no? Porque, digamos, pero puede evitarlo. Cristian, ahí puede haber transferencia de recursos en la misma canasta. Ahora, mi pregunta puntual es, suponete que tomamos el RIPTE, ¿no? Abril te dio un aumento de 3,5, es el último dato disponible, no sabemos cuánto van a dar los demás meses formalmente. El salario disponible hoy para un trabajador en relación de dependencia, remunerado de forma privada o pública puede ser, pero principalmente son trabajos privados, 1.837.000 pesos con un poquito más. La mayoría de la población te va a decir nadie cobra ese salario. O sea, es una minoría. Por eso te pregunto la masa salarial que mide el INDEC. Es lo que te estaba marcando. O sea, tenemos que ver P por Q.
¿sí? O sea, tenemos que ver precio por cantidad para ver realmente cómo se mueve esa masa salarial. Digamos, por otro lado, no podemos pararnos solamente en un mes en la mirada. Tenemos que agarrar periodos un poco más amplios para ver, digamos, porque vos podés tener en un mes una recuperación, al mes siguiente una baja, ¿me entendés? Entonces tenemos que ver un periodo más agregado. Y por el otro lado, si vos tuvieses realmente una recomposición de ingresos como la que vos estás marcando y demás, y probablemente también tendrías que haber visto crecer el consumo, los impuestos derivados del consumo. ¿Y sabes por qué no coincido en ese punto? Porque es minoritario. Déjame terminar. Es minoritario lo que vos estás marcando. ¿Qué es lo de minoritario? Y el RIP te representa una masa salarial muy pequeña de todos los trabajadores. Y vos me decís que hay que tomar el RIP de referencia. Yo lo que digo que vos tenés que tomar de referencia es lo registrado. ¿Sí? Vos tenés que tomarlo registrado como referencia porque a mí me parece que da mejor información. Pero más allá de eso, vos tenés que juntar todas las variables. Entonces, vos tenés que ver qué es lo que te da el registrado y después tenés que ver qué es lo que te da el consumo, qué es lo que pasa con la mora bancaria. O sea, cuando tenés un solo ítem, por ejemplo, salarios del INDEC, que me marcaste vos recién, que te da positivo, pero vos ves que sigue bajando la recaudación ligada al consumo, que te sigue creciendo la mora, que sigue cayendo los empleos formales. Bueno, obviamente, la mayor cantidad de indicadores te sigue dando en forma negativa y que no tenés una recuperación. ¿Me explico? O sea, no nos agarremos, nunca es bueno agarrarse de una sola variable, sino es bueno mirar todas las variables y después adentro de las variables cómo están compuestas y demás para ver qué es lo que está pasando. Cuando vos me marcás, mirá, subieron los salarios en abril, ¿es buen dato? Sí, es buen dato, claro que es buen dato. Ahora, no se vio reflejado ni con la mora bancaria, no se vio reflejado ni con la recaudación y demás. Entonces, vos decís, bueno, algo más está pasando que ese dato solo no me está reflejando. Bueno, de hecho, el IVA cayó 4% en términos interanuales en junio. De hecho, la mora está en 12,7%, un nivel récord desde el 2002. Nunca antes en 20 años estuvo tan alto. Y efectivamente, de hecho, tenemos un problema de consumo en las grandes urbes que se ve hasta incluso en los super e hipermercados, independientemente de que haya zonas donde la MECA, por caso de Neuquén, invalida toda la estadística general, porque ahí no solo hay más empresas, que en el resto del país no hay, sino que además hay más empleo, sino que además hay un crecimiento del PBI mayor, más alto, y además efectivamente hay un ingreso de recaudación para el gobierno provincial que está escindido del resto de las provincias, porque básicamente más de la mitad de lo que ya está recaudando son regalías petroleras, de un contexto, de un corazón de vaca muerta que además está en niveles de récord de producción. Pero él mencionó el tema salarial para arrancar, y si miramos solamente el RIPTE, como Cristian dice, que no me parece mal, pero vamos a mirar solo esa variable, el RIPTE entre enero y abril subió casi 12 puntos, 11% acumulado, y la inflación en ese periodo fue prácticamente similar. Entonces yo creo que ahí está, la heterogeneidad está en todo el resto de los salarios, no en el salario registrado. Porque también estamos asumiendo entonces que las otras variables que vos mencionaste, que están perfectas, están todas vinculadas a ese tipo de salario. Por ejemplo, la mora está linkeada al salario registrado, o la caída del consumo está linkeada al salario registrado, y no necesariamente. No, Julieta, no. Yo no dije que es la única variable que hay que mirar. Al contrario, yo dije que tenés que mirar todas las variables. Sí, a eso me refiero. En cuanto a salario, no me parece a mí el índice de salarios del INDEC una buena variable, por lo que te dije, mezcla de tiempos distintos. Por otro lado, digamos, es una encuesta, no deja de ser una encuesta, ¿no? No deja de ser una encuesta cuando vos tenés en los datos formales, digamos, un dato real, que vos eso lo podés medir, digamos, eso es medible mucho de una forma mucho más perfecta, digamos, que el otro, pero no tenés que mirar una sola variable, tenés que mirar todo. Y por eso yo te digo, cuando vos mirás todas las variables y ves lo que marcó Paulino recién, que estábamos hablando de que te sigue cayendo la recaudación y demás, a eso es donde yo te digo que por más que te haya dado mejor esa variable, si yo veo que en el conjunto seguís teniendo problemas, claramente no estás en un periodo de recuperación. Sí. Más allá de esto, lo que el gobierno está definiendo de cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, la idea del shutdown, ¿se llama?
Shutdown. En los Estados Unidos, de que si vos no tenés el presupuesto que te valide el gasto, no puedas gastar y demás. ¿Lo ves en el sentido de lo que está bien o tenés algún reparo? Yo estoy totalmente de acuerdo en que se reforme la Carta del Banco Central y que de esa manera no se pueda financiar al Tesoro con emisión monetaria. La verdad me parecería algo muy positivo para un país como la Argentina, que tantos problemas no trajo la emisión monetaria como fuente de financiación al gobierno, a los gastos del gobierno. La verdad que yo por ese lado lo veo muy, muy bien. Después lo del shutdown, quiero ver cómo lo presentan, porque a veces, viste, gustan esos títulos y hacernos parecer a una u otra cosa, y después en la letra chica son cosas totalmente distintas, viste, sobre todo nosotros tenemos un manejo de partidas, saco de acá, pongo allá, realmente muy lejos a lo que es, digamos, el manejo presupuestario de los Estados Unidos. Entonces, ahí quisiera ver un poco más en profundidad qué es lo que realmente se presenta para poder, digamos, estar de acuerdo o no. En cuanto a la Carta del Banco Central, y si el punto principal es evitar el financiamiento al Tesoro, eso 100% de acuerdo, me parece que sería algo bueno, que incluso me parece que sería algo necesario que quede dentro de lo que deje la gestión de Milei, ¿no? De terminar con ese financiamiento que termina generando los problemas inflacionarios. O sea, construir un nuevo consenso en torno a ese aspecto, digamos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, en realidad algunos hemos siempre pensado lo mismo, ¿no? Entonces que hoy se pueda volcar dentro de la Carta Orgánica, por supuesto 100% de acuerdo. Cristian, un enorme abrazo, como siempre. Buena mañana. Gracias por esta delicadeza para con nosotros. Buen día para todos, hasta luego. Ahí estaba Cristian Buteler con nosotros. 9:34 ya en la mañana. Va subiendo la temperatura, tenemos una máxima de 18 grados para el día de hoy, en pleno invierno y después de la ola de frío polar que atravesamos, que va a ser una especie de impas, casi al compás del calor mundialista. Dale. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Turismo City. Paga menos por viajar. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. Este mundial se vive mejor con las picadas mundial de Baquiano Almacén. Vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, ideales para compartir cada previa, cada gol y cada festejo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para alentar como corresponde. Más información en Instagram, @Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. La batería es William, mi batería es William. Noticias en tiempo real. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. La mañana de Now 97.9. Bueno, 9:36 ya en la República Argentina. Habló Scaloni. Sí, habló Scaloni acerca de intentar entender un poco momentos de partido en los cuales ya los dibujos tácticos se van desfigurando, por supuesto, y cuando necesitas goles, ¿no? Finalmente para lograr un resultado. Fue bastante claro hablar de táctica y de estrategia, entonces el entrenador de la selección argentina. A ver. Hay momentos de un partido donde la táctica, la estrategia y todo queda de lado. Y cuando vos ves que va todo para tu lado, como no iba hasta el 0-2, cuando vos ves que la inercia es positiva, ahí vas a romper. Vamos y seguimos, porque aparte ellos lo huelen, se dan cuenta de que hay veces siempre con el cuerpo técnico hablamos y hay veces que, no de nosotros, de muchos partidos que hemos analizado, hay equipos que da la sensación de cuando reciben un gol en el arco hay como una aspiradora que te chupa la pelota y que va a entrar, que te hace el segundo gol en contra, y la sensación esta para nosotros a favor fue esa. Después del 2-2
este partido hay que intentar terminarlo antes que termine el tiempo reglamentario, porque venía la inercia positiva, éramos un equipo que ya no miraba dónde estaba el 5 rival, dónde estaba el 8, dónde estaba, y vamos. Al final yo soy convencido de que el fútbol es esto. Después sí, que está bueno que quién va con el 5, quién salta quién salta el otro, pero si vos tenés todo eso pero no tenés este amor propio que teníamos hoy, al final yo creo que el equipo creyó que se podía ganar después del empate. No tuve que decirle yo sigamos porque lo hicieron solo, en la realidad. Se dieron cuenta que el partido estaba y bueno, bien. Argentina se encontró además en una situación bastante inusual, que era ir perdiendo para el entretiempo, ¿no? Un partido de mundial, pero también tenía un XG, que es la expectativa de gol, bastante alta, de 1.51. Es altísimo para un equipo que no haya marcado goles en los primeros 45 minutos de un partido. Primera vez que Argentina revierte 2 goles de desventaja en un torneo oficial, no lo había hecho en 49 partidos. Y primera vez que un campeón defensor revierte una desventaja de 2 goles en un mundial. Nunca se había dado en 19 partidos en los que el campeón vigente estuvo en ese escenario. Estamos para romper récords en este mundial. Así es. Paula querida. No hay vuelta, no hay con qué darle. Qué sé yo, hay momentos en los cuales la estrella te acompaña. Entre tantas cosas, Argentina ganó todo lo que jugó. Sí. En este mundial. Y lo viene haciendo. No son muchos los que lo pueden decir, más bien muy poquitos. Se va reduciendo ese grupo también. Total, y más allá de que la diste vuelta y que sufriste frente a Cabo Verde, que te hizo partido, no lo tuviste que dar vuelta, siempre estuviste arriba, nunca corrió riesgos de que el partido lo pierdas tal vez, pero sí que te fuerces a ir hasta los penales con lo que ello conlleva. El problema con Egipto fue que Egipto estaba plantado, tenía buena circulación y de contraataque parecían letales. Sí. Y ese 2-0, ya faltando 13 minutos para terminar el partido, 12, te daba la impresión que ese 2-0 era una cuesta abajo. Cuando entró el de Cuti, todo el mundo tuvo la impresión de que era un partido que se podía. Pero hasta el gol de Cuti Romero 79 dijimos, minutos. ¿cómo le haces un gol a este arquero, a este 0-6. equipo? 0-6, era increíble. Fueron 3 opciones de Egipto, 3 fueron gol, 1 bien anulado y los otros 2, bueno, goles válidos para esta selección. Bueno, se festejó en todo el país. Las imágenes que recorren hoy las pantallas de los canales de televisión tienen que ver con todo lo que pasó ayer, los festejos por la tarde. Insisto, solo matizados por lo que sucedió con algunos desmanes en el cierre, de algunos pocos que realmente no fueron a disfrutar, sino a hacer cosas que no corresponden, pero la verdad es que todo transcurrió medianamente en paz. Creo que lo más complejo fue, más allá de los detenidos aquí en la zona del Obelisco, 19 con 5 policías heridos, más allá de las balas de goma y los gases lacrimógenos que la policía tuvo que intervenir en Mar del Plata, estuvo probablemente en, efectivamente, Trelew, donde hubo un apuñalado, 2 chicas cortadas con botellas y un joven salvajemente golpeado, insisto, en Chubut, y lo que sucedió en Cañuelas, con este hombre que tristemente encuentra la muerte en medio de una pelea donde recibe una pedrada, y ya hay un detenido por eso, Cañuelas, que enluta finalmente el festejo de una manera de manera trágica, sí, no hay otra cuestión. Están declarando 2 tías de Loan y el padre de Antonio Benítez en el juicio por saber qué ocurrió con Loan, que desapareció y nunca más supimos de él. Hace ya largos 2 años en la provincia de Corrientes. Un juicio que tiene 17 imputados y que ha vuelto a escena esta semana y particularmente en esta jornada. ¿Cómo estamos con los mercados, Julia, a esta hora? Bien, el petróleo sigue en la franja de 77, 78 dólares el barril. Si miramos cómo están en este momento cerrando los mercados en Europa, vamos a ver que está todo pintado de colorado furioso. O sea que tenemos un día rojo. 1,5 a 2,5% promedio de caídas en todos los índices bursátiles de Europa. Asia, como ya conocía esta novedad podemos decir, bombardeo entre Estados Unidos e Irán, cerró en rojo, salvo Hansen, que es China, que tiene una suba del 3% bastante atípica por cuestiones coyunturales de China, pero el resto de los índices están a la baja. En América tenemos un pre-market que vamos a conocer
la verdad, cuando abren los mercados a las 11, pero tenemos un S&P a la baja en 0,5, un Nasdaq a la baja en 1,78%, un Dow Jones a la baja un 0,25% y un Russell 2000 0,9% a la baja. La volatilidad se disparó al 8%, estaba ayer en 2%, quiere decir que hay mucho más miedo en el mercado. El dólar empieza a perder valor frente a las 8 monedas más importantes del mundo y tenemos un Bovespa y un Merval que empiezan a caer contagiados por este efecto de los índices bursátiles norteamericanos. O sea que viene un efecto arrastre, digamos. Sí. En cualquiera de los casos tenemos un mercado en rojo a propósito de que terminó la tregua y Trump dijo no voy a negociar. Exactamente. Y en ese contexto, con los bombardeos que se han reanudado en el estrecho de Hormuz, todo es bastante más delicado de lo que se suponía y el clima de belicosidad creciendo genera estas turbulencias que estamos marcando con commodities a la baja y con el dólar perdiendo un poco de terreno. 9:43 en la mañana, un poquito de música.
Now. Miramos hacia adelante. En la agenda de tu actualidad. Bueno, yo creo que hacia adelante tenemos que mirar, Juli, lo que está pasando en la cumbre de la OTAN, donde finalmente en Turquía ya están los máximos exponentes del mundo y donde llegó Donald Trump dinamitando finalmente los acuerdos con Irán y diciendo yo no me quiero negociar más con el régimen después de una serie de bombardeos y una situación de inestabilidad creciente en la zona del estrecho de Hormuz que ha generado a todas luces mucha preocupación en los mercados. El correlato más obvio es el aumento del precio internacional del crudo, el petróleo que recién contabas. También los mercados más erráticos y en rojo, con caídas pronunciadas, que va a ser un poco el denominador común a seguir de cerca durante el transcurso de esta jornada, ¿no es cierto? Sí, mañana jueves vamos a tener indicadores principales, sobre todo en China y en los Estados Unidos, índice de precios al productor en China, índice de precios al consumo en China, y nos importa porque son datos de inflación en una economía que tiene el segundo lugar del planeta. Estados Unidos va a dar a conocer el dato de junio de ventas de viviendas existentes, mercado inmobiliario, y se espera que tenga un rendimiento mejor a lo resultado en el último mes. Y después, el viernes, tenemos más indicadores. Pero por ahora, como nosotros tenemos un feriado por delante, estos son los números que hay que mirar para saber qué va a pasar en el mundo financiero y global. Mientras tanto, tenemos los datos de la industria manufacturera y la construcción en la Argentina del mes de mayo, que se van a dar a conocer a las 4 de la tarde por parte del INDEC. Van a ser un buen termómetro de saber si mayo repuntó o no. Recuerden que febrero había sido bueno, marzo la había acompañado. Febrero fue malo, perdón. Marzo había repuntado, abril había vuelto a caer, hay que ver qué pasa en mayo. Mientras tanto, efectivamente, además de todo esto que estamos contando, en Venezuela ya se reportan 3.685 muertos por el terremoto. Han actualizado todas las cifras de la tragedia anoche a última hora. Se espera una nueva actualización para el día de hoy. Es todo muy desgarrador, con una reconstrucción que va a llevar mucho tiempo y además mucha plata, 37.000 millones de dólares, dicen algunos, otros hablan de más fondeos. Recuerden que hay lugares donde no hay clases a esta hora de la mañana por lo que tiene que ver con las inclemencias del tiempo. En la zona cordillerana, básicamente en Río Negro, como Bariloche, Dinahuapi, el Bolsón, no están dictándose clases porque hay copiosas lluvias y hay algunos temporales que están haciendo de las suyas y que finalmente complican bastante el panorama. Mientras tanto, tenemos al presidente que va a viajar hacia Tucumán. Tenemos la vigilia esta medianoche con una docena de gobernadores en un intento de relanzamiento por parte del gobierno. Luego mañana va a estar en el Tedeum del 9 de julio con todo su gabinete. Más temprano, a las 5 de la tarde, Karina Milei encabeza una reunión de la mesa política donde van a estar los Menem, donde va a estar Santiago Caputo, donde va a estar Patricia Bullrich, donde va a estar Fabián Fernández, que se suma, además de algunos otros componentes como Ignacio De Witt, que es efectivamente el vicejefe de gabinete, junto a Santilli, que es el protagonista que se suma por primera vez a estos encuentros, no menores, por cierto, donde el gobierno va a delinear la estrategia y la hoja de ruta en términos parlamentarios. Y habrá que ver si Bullrich logra hoy, por tanto, destrabar en labor parlamentaria una sesión para el próximo jueves y en el Senado eventualmente discutir la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley de hojarasca, el pliego de una treintena de jueces que ya tienen plafón y acuerdo de la Comisión de Acuerdos del Senado, y si puede destrabar las dos discusiones más complejas por estas horas, que es la modificación de la ley de inocencia fiscal para que también los grandes contribuyentes puedan entrar, y lo que tiene que ver con el régimen de zonas frías, y esa modificación que podría hacer que muchos dejen de percibir subsidios, básicamente con las objeciones de muchos en las provincias de Mendoza, sur de Córdoba o la costa bonaerense, no tanto el norte argentino, un acompañamiento que podría venir para esa derogación de parte de los gobernadores del norte, que puedan ser eventualmente compensados con un régimen de zonas calientes o zona cálida, que implique subsidios en el consumo de energía eléctrica en el verano, en el norte argentino, donde las temperaturas son muy altas y todo el mundo usa el aire acondicionado. Bueno, más allá de eso, tenemos la reanudación del juicio por la muerte de Diego Maradona. Van a declarar 3 custodios que estuvieron con Diego en el tramo final de su convalecencia. Tenemos más capítulos en el juicio por la desaparición de Loan, donde declaran personas relevantes, intentando llegar a alumbrar una verdad que hasta acá no se conoce, tras más de 2 años de la desaparición del chiquito en la provincia de Corrientes. Cuidado con los capítulos judiciales que puedan emerger en el día de hoy. Recuerden que ayer Esper pasó sin hacer declaraciones por la indagatoria frente a Lino Mirabelli, y recuerden que además de todo esto, tenemos en perspectiva en la Argentina algunas cuestiones sociales que habrá que también seguir
de cerca, como los conflictos docentes o el tema del transporte interurbano de pasajeros, los colectivos, donde no hubo acuerdo ayer y podría haber algún tipo de conflicto que se confirme. Bueno, 9:52 en la mañana. En todo el mundo. Twitch. @979now. Goles hay de todo tipo, de jugada, de tiro libre, de penal y formas de festejarlos también. Hay goles que se cantan, que se lloran, que se gritan solo frente a la tele y goles que se gritan cara a cara. Por suerte, Redoxon Triple Acción con vitamina C, D y Zinc ayuda a reforzar tus defensas. Pase lo que pase, Redoxon. Suplementa dietas insuficientes, consulte a su médico y o farmacéutico. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Turismo City, paga menos por viajar. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. ¿Dónde estamos? El presente se entiende mejor